El tema de hoy es la blasfemia contra el Espíritu Santo, parte 2. Parte 2. Vamos a comenzar hoy, primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 13. Primera carta de Pablo al joven Timoteo, capítulo 1, verso 13. Cuando lo tengan todos, digan, Abba Padre. No decimos aleluya, ¿verdad? Porque aleluya es antes de la cruz. Después de la cruz es ¿cómo? Hemos recibido el espíritu de adopción y decimos Abba Padre. Ya no se puede decir aleluya. Eso es una palabra fuera de este reino. Por eso nuestro apóstol no la usó nunca en su vocabulario, en sus escritos, dice la palabra aleluya. Sin embargo, usted ve que muchos cristianos hoy dicen aleluya. Y es porque son niños en la fe, no han podido comprender el significado de esas palabras. Bien, dice el verso 13, ahí estamos todos. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿por qué? ¿Lo hizo por qué? Por ignorancia e incredulidad. Entonces Pablo estaba ¿qué? Ignorante. O sea, él blasfemó por ignorancia. ¿Ah? Por ignorancia. Pero ¿quién es el apóstol Pablo? ¿De dónde sale esa ignorancia? ¿Por qué él tuvo que blasfemar contra la iglesia y ser ignorante? Fue blasfemo por ignorancia. Vamos a ver en Filipenses, vamos a regresar al libro de Filipenses. Vamos a ver quién era Pablo, porque él dice que lo hizo por ignorancia. Pero hay que mirar de dónde sale esa ignorancia, porque mira lo que dice el apóstol que él era antes de entender la gracia. Dice, aunque yo tengo también de que confiar en ¿qué? En la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, estas son las credenciales. Circuncidado al 8º día, tal como lo exigía la ley. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley que, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, que era irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de qué. Entonces, en cuanto a la carne, ¿qué era él? Fariseo, irreprensible. Entonces quiere decir que la ignorancia de él salía de los grados y logros personales que tenía. Una persona que guarda la ley y es irreprensible es un ignorante ante el evangelio de la gracia. Dice que las tuvo que tener por pérdida. Todo eso que él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, irreprensible, lo hizo un ignorante cuando apareció el evangelio de la gracia. Hello. Usted sabe que hay muchos religiosos hoy que dicen, no, porque yo he logrado, yo. Pero es que, atiéndeme, dice, si alguno se puede gloriar en la carne, verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en qué. ¿Y qué te está tratando de decir? Que guardar la ley es cuestión de la carne. Que ser del linaje de Israel, eso es cuestión de carne. Que ser irreprensible, eso es cuestión de carne. Eso no te ayuda en nada para tú ser hallado fiel delante de Dios. En carne tú no vas a hallar nada. Aquí no hay logros personales. Tú tienes que tener todos los logros personales como basura para ganar a Jesucristo. Y digo, cuando hablamos de los judíos, porque este misterio no es para judíos, esto es para los gentiles. Nosotros entendemos que los judíos eventualmente van a ser alcanzados. Todavía no. Porque dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces Dios... Pablo en Romanos dice, os digo un misterio, que luego todo Israel será salvo. Pero mientras ese luego no viene, tenga cuidado usted con envolverse en cosas de la ley.
porque eso lo que lo hace es un ignorante usted en cuanto a la gracia se refiere. Hermano, hoy hay gente que son bien celosos guardando el sábado, guardando la ley, observaciones, ritos, pero Pablo dice, esto pertenece a carne. Por eso es que él dice, mire, si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo más, porque yo sí que alcancé. Yo era irreprensible. Yo aventajé a mis contemporáneos. Pero todo lo tengo por basura, porque delante del Evangelio de la Gracia, todo es basura. Por eso es que en el verso 9, mire cómo él dice en el verso 9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es ¿por qué? Por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. Por la fe. Quiere decir que logros personales, sacrificios humanos delante de Dios no te ayudan para nada. Tiene que ser la fe que es en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Tenemos eso claro? Por eso es que la iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo. Cuando hay gente que te vienen a ti con historietas de la ley, con historietas, en cuanto a carne se refiere, hermano, ahí no hay nada. Oye, Pablo sí que tenía con qué confiar en la carne, ¿no es así? Ese sí que, oye, ese era irreprensible, nadie podía ponerle el dedo. Ese sí que era un hombre irreprensible. Pero ¿y qué? Se dio cuenta que cuando llegó a la cruz para ser bendecido, tenía que tener todo eso por basura. Oye, tener por basura esos galones, ese sí que tenía galones. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Y tú ahora vas a ponerte a luchar con tus cuestiones carnales. Si ese hombre fue el mejor y tuvo que tenerlo todo por basura para alcanzar el amor de Jesucristo. Hello. Entonces dice aquí que Pablo fue un blasfemo, pero lo hizo por ignorancia. Entonces el tema que hemos venido hablando la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el tema donde comenzó todo esto, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice la historia que una vez Jesucristo echó fuera un demonio antes de la cruz, porque ahí sí que habían demonios. Echó un demonio fuera y los fariseos le dijeron, este lo hace por Beelzebú, en otras palabras, por el príncipe de los demonios. Vamos a verlo en Mateo rapidito, este es el segundo verso que estamos usando. Mateo capítulo 12, Mateo 12, verso 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. En otras palabras, la blasfemia contra el Espíritu antes de la cruz era si alguien pensaba que Jesucristo tenía demonios, que el espíritu de él era demoníaco, y como él era Satanás, él podía echar fuera a Satanás. Eso pensaron los fariseos. Este tiene autoridad contra los demonios porque él es demonio también.
Y él le dijo, mira, si ustedes piensan así, ustedes están cometiendo una blasfemia que no tiene perdón. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso en estos días? Por ejemplo, después que Jesucristo va a la cruz, ya no aplica, porque Satanás fue destruido y ya no hay demonios. Antes de la cruz había demonios y se sacaban los demonios, pero después que Él viene, vence a Satanás, entonces ya Satanás queda destruido y ese término no aplica. Sin embargo, hay muchas iglesias que creen en la posesión demoníaca todavía. Ahora, mira el peligro de cometer esta blasfemia. Si tú piensas que un creyente o que tú puedes ser poseído por un demonio, tú sabes lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que después que tu espíritu se une al Señor y tú eres un espíritu con Él, ¿dice así la Biblia? ¿Lo dice? El que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con Él. Y yo digo que tú tienes demonio, yo estoy diciendo lo mismo, que Jesucristo en ti tiene demonio. Estás cometiendo la blasfemia. Y eso lo cometen hoy. Hoy tú ves iglesias sacándole demonios a los creyentes. Y mira, tú tienes un demonio de adulterio, tú tienes un demonio de nicotina, tú tienes un demonio de pasiones desordenadas, tú tienes un demonio de juego, tú tienes un demonio de vicio. Y le dicen así a la iglesia, cometiendo la blasfemia que no tiene perdón. Después de la cruz, Satanás queda destruido y ya no hay razón para pensar eso. Oye, ¿usted sabe lo que usted pensar que Satanás anda suelto por ahí velándolo? Yo no dormiría, ¿sabes? Si es verdad que Satanás me está velando a mí, yo estaría de rodillas todo el día. Sí, yo no podía ni irme a trabajar y cuando me... ¿Por qué usted no trabaja? Porque Satanás me está velando. Sí, yo me quedaría en casa y me arrodillo y entonces pues empiezo a orar y orar y orar y orar y a reprender, Bueno, yo estaría todo el día, te reprendo. Sí, porque los cristianos de hoy creen que hay legiones sueltas por ahí. Y que si tú dejas de orar o se te olvidó leer la Biblia esa mañana, ese día te fue malo todo el día. Y entonces ellos empiezan a decir, ¿y qué le pasó, hermano? Fue que se me olvidó leer la Biblia esta mañana. Entonces tú vas a vivir bajo un temor, bajo un miedo que si no leíste la Biblia. Se me olvidó orar, por eso fue que tuve un choque. Oye, y entonces ¿qué control nosotros tenemos? Un reino dividido que está en contra. Porque si Satanás está en contra de Satanás, imagínate, entonces tuvo una lucha. Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? No hizo nada, lo que hizo fue que derramó sangre allí y que para perdonarnos unos pecados, y Satanás se quedó por ahí dando vueltas y dando candela y velando a los cristianos. Es una blasfemia, no solo pensar que Satanás existe todavía, pero pensar que Satanás puede hacerle daño a la iglesia. El último paso es que dice que un hombre puede perder la salvación. O sea, si tú piensas que la salvación tuya puede perderse, eso es una de las blasfemias más grandes. Y te voy a decir dónde está. Vamos a buscar a Romanos 6:14. Pensar que la salvación se pierde, que tú puedes terminar y que en las pailas del infierno. Eso es un tercer aspecto del estudio que estamos diciendo, pensar que un creyente puede perderse. Número 1 fue justicia propia. Número 2, que un creyente puede tener demonio cuando el creyente está unido al Señor, completo y sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Y ahora un demonio va, se mete allá a lugares celestiales y te saca de al lado de Jesús. Ahora el tercer es pensar que la salvación se pierde. Es cometer blasfemia contra el Espíritu Santo. Y déjame decirte que un 95% de los grupos cristianos de hoy piensan que tú puedes perder la salvación. Ahora mira la blasfemia que se está cometiendo. Mira, Romanos 6:14. Porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis ¿qué? Sino bajo ¿qué? El pecado no puede ¿qué? Ser señor tuyo.
¿Por qué el pecado no puede ser Señor tuyo? Porque nosotros estamos en la dispensación de la gracia. No es que tú no hagas cosas que merecen que tú te pierdas. Sabrá Dios. Es más, te voy a decir más. Si la salvación se perdiera, no hubiera un cristiano. No hubiera ni uno todavía. Porque Dios es demasiado santo para que tú seas salvo por tu fidelidad. Y Pablo dijo que no hay ninguno bueno. Así que nadie sería salvo. Y casi todas las iglesias de hoy piensan que tú puedes perder la salvación, dando a entender que Cristo murió en vano. Como quien dice, la ley está en pie, el pecado se puede enseñorear de ti y te hallaron en pecado y perdiste la salvación. Estamos hablando de un mundo que fue contaminado por 2000 años para pensar en ley. Por eso es que tú le preguntas a un pastor, pastor, ¿la salvación se puede perder? Y él empieza a razonar, mira, yo he oído esto por la radio, es difícil, pero se puede perder. Otros dicen, sí, muchacho, mira para el lado y te pierdes. Viene Jesucristo y te halla en pecado y te pierdes. Pero ¿cómo Jesucristo puede venir y hallarte en pecado? Si Él ya te colocó en un pacto donde el pecado no se puede hacer Señor. Él no puede ser Señor. No se puede enseñorear de ti. Tú estás seguro bajo este pacto. La seguridad tiene que ir más allá de lo que tú sientes o haces. La seguridad tiene que estar en lo que Él hizo. Eso es la seguridad del cristiano. Vamos a buscar a Hebreos capítulo 10 para que no vayas a cometer esta blasfemia. Ese es el tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, no Espíritu de ley. Diga Espíritu de gracia. Ese es el pacto de la gracia, donde el pecado no se puede enseñorear. Tú no le das gracias al Señor que el pecado no se puede enseñorear de ti. Tú haces cosas lo suficiente. Si tú estuvieras en la ley, el pecado se hubiera enseñoreado, no de ti, de toda la humanidad. Porque no hay ninguno bueno, dice la Biblia. Estuviera enseñoreado, nadie sería salvo. Jesucristo vino aquí a morir en vano. Vino a hacer un show de 33 años, se trepó a la cruz, hizo un show allí tremendo y sufrió y derramó sangre y ahora dijo, Padre, se me perdieron todos. Todo el mundo perdió la salvación porque pecado es pecado delante del Señor. Hay pecados chiquitos y hay pecados grandes. No, pecado es pecado. Por eso cuando sorprendieron a la mujer adúltera, que le dijeron, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que desde los más ancianos hasta el más pequeño, todos se alejaron avergonzados. Así que si la salvación se va a perder por el adúltero o la adúltera, se va a perder por la mentirita y por el mal pensamiento y por los odios y las rencillas, y nadie sería salvo. Oye. Imagínate, y todo el mundo piensa que se está perdiendo, la gente no duerme, los cristianos. Mira, hermano, ayune y reprende que el diablo lo está velando, y si usted se descuida, va a despertar en el infierno. Oye, ¿qué clase de seguridad le dan los pastores y los líderes a las iglesias de hoy? Hermano, por eso es que yo estoy viajando todo el mundo, porque hay que limpiar la casa. Hay que limpiar esos púlpitos de todas esas falsas doctrinas. Pensar que la salvación se pierde es una blasfemia. Oye, por eso es que esas 3 están ahí. Digo, si están todavía, están ahí esas 3. Mire, dígalo conmigo. Salvo, siempre salvo. Oye. Hebreos capítulo 10. Para terminar. Versos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ay, Padre, Moisés que mató. Moisés fue el que dijo no matará. Y él mató a un egipcio.
Que mucha gracia tuvo que tener Dios con Moisés. ¿Ah? Y entonces, si él dijo no adulterarás y abandonó la esposa ya de Jetro y se casó con una mujer cusita, ya lleva dos. El que dio la ley dice no matará, yo maté. No adulterará, ya adulteré. El que la dio. Imagínate los que la reciben. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora, oye esto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue ¿qué? ¿La cual fue qué? Santificado. O sea, que cuando Él derramó su sangre y tú creíste en Él, tú fuiste ¿qué? Santificado. ¿Tú eres qué? ¿Un santo? A ti te colocaron bajo gracia y el pecado no se puede enseñorear de un santo. Tú eres un santo para siempre. Dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, yo no quiero caer en manos de un Dios vivo diciendo que la salvación se puede perder. Después que me santificó, después que me colocó bajo gracia y el pecado no se puede enseñorear de mí, ahora yo digo, ¿me puedo perder? Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tú pensar que puedes perder tu posición de hijo es blasfemar, hacerle afrenta al Espíritu de gracia. Tú no vas a cometer ese pecado. Tú no vas a cometer más bien esa blasfemia. Diga, yo no blasfemo. Yo creo en sus promesas. Yo creo que he sido santificado. Yo creo que he sido apartado para Él. Yo creo que estoy colocado en gracia. Y en la gracia el pecado no se puede enseñorear de mí. Oye, entonces tú estás seguro. Así que yo estoy seguro que tú no cometes esa blasfemia. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que sucede es que es por ignorancia. El pueblo de hoy por ignorancia. Mira, Pablo por ignorancia blasfemó. Y el pueblo de hoy por ignorancia sigue blasfemando. Y Dios los perdona. Todas esas personas que creen que la salvación se puede perder, que tú puedes ser poseído por un demonio, están blasfemando contra el pacto de la gracia. Pero lo hacen por ignorancia. Diga por ignorancia. Y por eso Dios los perdona. Pero a ti Dios no te va a perdonar. Porque ya tú conoces. Ya tú conoces. Pastor, entonces nosotros estamos peor que el sistema. Tú estás en una situación más seria. Entonces estar en el sistema es mejor. Ser ignorante es mejor en este caso. A ti no, tú tienes conocimiento. Y una vez tú sabes. Es más, él dice, mejor es que no me hubieras conocido. Porque ya tú conoces. Y si tú conoces, tú tienes que mantenerte firme en este pacto desde ahora y para siempre. Y tienes que confesar que tú eres un bendecido y que a ti el diablo no te puede tocar y a ti el pecado no te puede tocar porque tú estás guardado en Cristo Jesús. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios y tú estás firme para siempre. Dale un aplauso a Jesucristo. Pues hermano, yo los declaro a ustedes reinando en vida. Yo los declaro sanos. Diga, yo estoy sano. Declárese sano de toda dolencia. Yo estoy próspero. No niego este pacto. Tengo ángeles que me sirven, que me ayudan. Oye, Cristo es nuestro sanador. La vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne. Yo te declaro sano. Toda dolencia, todo lo que dijo el médico. Declaro que tú estás sano. Declaro que hay poder en ti. Usa el poder que está en ti. Por la boca, úsalo. Declárate sano. Hay sanidad para tu casa. Hay prosperidad para ti. Su palabra no miente. Esto es verdad. Aquí hay poder de Dios para todos nosotros.
El mejor médico se llama Jesucristo. Hay poder en la vida de Jesús, el que resucitó. ¿Cuántos están sanos aquí? Ah, bueno, pues entonces, ¿para qué perder tiempo orando si usted está sano? Hello, bendecidos. Hoy el domingo aquí. Amén. Bendecidos, saludados los unos a los otros.